Había una vez dos hombres, nacidos en la misma ciudad, en familias similares, educados con herramientas parecidas y rodeados de las mismas oportunidades. Uno de ellos caminaba con la frente alta, los ojos llenos de visión y la voz serena como quien sabe hacia dónde va. El otro, en cambio, arrastraba los pies, encorvado por un peso invisible, su mirada apagada, siempre esperando que algo o alguien le diera permiso para vivir mejor. A simple vista eran iguales, pero por dentro eran mundos opuestos. Earl Nightingale lo explicó de forma magistral. Nos convertimos en lo que pensamos. Esa única idea, tan sencilla y poderosa, separa a los que viven como reyes de los que sobreviven como esclavos. No se trata de coronas, ni de castillos, ni de cadenas visibles. Se trata de un territorio mucho más vasto y decisivo, la mente. El que piensa en la abundancia, gobierna. El que piensa en la escasez, obedece. Así de claro. Nightingale dedicó su vida a revelar esta verdad incómoda. La mayoría de las personas viven encadenadas no por el mundo, sino por sus propias ideas. Ideas que aceptaron sin examinarlas. Ideas que los convencieron de que no hay suficiente, de que no pueden, de que no merecen. Mientras tanto, una minoría, una élite mental, decide conscientemente qué sembrar en su mente, y por eso cosecha un tipo de vida que parece mágica desde afuera, pero que es simplemente el resultado de pensar correctamente. No se trata de suerte, no se trata de talento, es la diferencia silenciosa entre el que se dice «yo puedo» y el que se repite «yo no nací para esto», y ahí comienza todo. Nightingale solía decir que el ser humano vive en un mundo de causas, no de suerte, y que la causa primera, la más profunda y poderosa, no está allá afuera, está en su pensamiento. Todo lo que vemos, tocamos o experimentamos fue, antes que nada, una idea en la mente de alguien. Una imagen mental, sostenida con convicción, que se transformó en acción y luego en resultado. Ese es el principio fundamental. Primero pensamos, luego vivimos. La mentalidad, en palabras de Nightingale, no es solo una colección de pensamientos sueltos, es una corriente subterránea, una orientación interna que determina cómo interpretamos el mundo y cómo respondemos a él. Es la lente invisible que colorea todo lo que percibimos. Y como él afirmaba, si no elegimos conscientemente esa mentalidad, el entorno la elige por nosotros. Cuando un hombre piensa que el mundo es un lugar limitado, difícil, que las oportunidades son pocas y que los demás siempre están un paso adelante, su mente empieza a buscar evidencias que lo confirmen, y las encuentra, no porque el mundo sea así en esencia, sino porque su mente lo ha filtrado de ese modo. Así funciona este mecanismo. El pensamiento es la causa, la realidad es el reflejo. Pero el otro hombre, el que ha escuchado la voz de Nightingale en lo profundo, elige otro enfoque, se sienta cada mañana con la firme decisión de alimentar su mente con pensamientos de posibilidad, de expansión, de valor propio. Sabe que lo que se siembra dentro, más temprano que tarde, florece fuera. Y por eso cuida su mente como un jardinero cuida su semilla, con vigilancia, con paciencia, con intención. Porque la diferencia entre quien vive como esclavo y quien vive como rey no empieza con el dinero, ni con los contactos, ni con la herencia. Empieza con un pensamiento repetido muchas veces, y ese pensamiento, con el tiempo, moldea la vida. Como un río que esculpe la piedra sin violencia, pero con constancia. La mentalidad de escasez no se grita, no se anuncia, susurra, se instala en lo profundo,
con frases que parecen inocentes, pero que encierran cadenas. Eso no es para mí. La vida es así. No hay suficiente. Earl Nightingale la describía como una programación inconsciente que se transmite de generación en generación, como una vieja canción que seguimos tarareando sin preguntarnos por qué. Es el estado mental del que siempre mira al cielo, esperando que llueva fortuna, pero nunca se atreve a plantar una semilla. Es la voz interior que compara, que envidia, que sospecha, la que ve el éxito ajeno como una amenaza, en lugar de una inspiración. Esta mentalidad cree que hay un pastel limitado y que, si otro tiene más, a uno le tocará menos. Y así, sin notarlo, se vive en competencia constante, en ansiedad, en desconfianza. Nightingale observaba cómo estas personas, atrapadas por la escasez, se convierten en rehenes de la aprobación externa. Solo se sienten valiosas si otro se los confirma. Solo se sienten seguras si alguien más les garantiza algo. Buscan trabajos seguros, aunque odien cada lunes. Huyen del riesgo, pero también del crecimiento. Y por dentro se marchitan. En lo cotidiano, esta mentalidad se esconde detrás de excusas lógicas. No tengo tiempo. Es que tengo familia. Quizás el año que viene. Pero el patrón es el mismo. Nunca ahora, nunca yo, nunca posible. El esclavo mental no lleva grilletes físicos, pero sí vive encadenado a una idea, la idea de que no puede cambiar. Y esa idea, una vez instalada, condiciona cada decisión, limita lo que se intenta, dicta cuánto se sueña, se depende del gobierno, del jefe, de la suerte, se vive con miedo al mañana, porque el hoy se siente insuficiente, y el miedo, ese viejo carcelero, se convierte en la emoción dominante. No se arriesga por amor, no se invierte por crecimiento, no se habla por verdad, se sobrevive. Pero hay otra forma de pensar, otro tipo de mente, otra voz, y cuando uno la descubre, se abre una puerta hacia un nuevo tipo de libertad. La mentalidad de abundancia es silenciosa, pero poderosa. No necesita demostrar nada, porque lo sabe todo desde adentro. Es la convicción profunda de que hay suficiente tiempo, ideas, recursos, oportunidades para todos los que se atrevan a verlas. Earl Nightingale decía que la mente humana es la última gran frontera, y aquellos que desarrollan una mentalidad de abundancia se convierten en exploradores de esa frontera, conquistadores no de tierras ajenas, sino de su propio potencial. Este tipo de pensamiento no se construye con afirmaciones vacías, sino con una combinación poderosa: gratitud, fe y acción. Gratitud, porque reconoce el valor de lo que ya se tiene. Fe, porque visualiza lo que aún no existe como si ya estuviera en camino. Y acción, porque entiende que nada se manifiesta sin movimiento. Para la mente abundante, el universo no es un campo de batalla, sino un campo fértil. No lucha contra el mundo, coopera con él. Nightingale lo enseñaba con claridad. Actúa como la persona en la que deseas convertirte. Y eso no es una ilusión, es una disciplina. Significa pensar como piensa un rey, hablar como habla un líder, moverse como quien ya sabe que es dueño de su destino. No porque esté fingiendo, sino porque está creando. Esta mentalidad abre puertas que otros ni siquiera ven. Oportunidades que estaban ahí todo el tiempo, pero que solo aparecen a los ojos entrenados para ver lo posible. Mientras la mente de escasez pregunta, ¿qué pasa si fallo? La mente de abundancia se pregunta, ¿qué pasa si funciona? Esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia el rumbo de una vida entera. Y lo más fascinante es que no depende de ningún factor externo. No hay que nacer en la familia correcta ni vivir en el país ideal. Esta mentalidad es una elección diaria,
una reprogramación constante, un acto de liderazgo interno. El que la adopta no espera milagros, los provoca. Así comienza el reinado personal, no con coronas ni tronos, sino con pensamientos que elevan, palabras que construyen y actos que reflejan una certeza. Yo no vine a sobrevivir, vine a crear. Cada día, al abrir los ojos, comienza una elección silenciosa. No aparece en forma de gran dilema, ni suena como una voz dramática en la cabeza. Es más sutil. Se esconde en los primeros pensamientos del día, en cómo uno se habla a sí mismo mientras se cepilla los dientes, en las palabras que escoge al mirar su reflejo en el espejo. Ahí, sin que nadie lo note, se decide: voy a pensar hoy como un rey o como un esclavo. Earl Nightingale decía que el mayor secreto está en el control del pensamiento. No porque sea un acto extraordinario, sino porque pocos están dispuestos a prestarle atención. Pensar como rey no significa arrogancia ni fantasía. Significa asumir el poder personal de moldear la propia vida desde el interior. Y eso no se logra con un impulso ocasional, sino con una práctica constante. Aquí entra en juego una de las herramientas más potentes que Nightingale enseñó: la autosugestión, es decir, hablarle a la mente antes de que el mundo lo haga, repetir con intención aquello que uno quiere sembrar en el subconsciente, no una vez, no cuando se siente inspirado, sino todos los días, como se bebe agua, como se respira, porque la mente no responde a lo que uno desea de forma esporádica, sino a lo que uno repite con convicción. Esas frases que parecen simples: estoy creciendo, soy capaz, hay más que suficiente para mí, tienen un poder acumulativo. No transforman de inmediato, pero van moldeando, gota a gota, la percepción interna. Y cuando cambia la percepción, cambia la acción. Y cuando cambia la acción, cambia el destino. La mayoría subestima este proceso. Prefieren reaccionar al entorno que crear desde dentro. Por eso Nightingale insistía tanto: la mente actúa según la imagen que tiene de sí misma, y esa imagen, si no se cultiva con intención, se distorsiona con los miedos heredados, con las voces del pasado, con las noticias, con las opiniones ajenas. El rey mental se levanta y elige su imagen. La alimenta con palabras, con silencios, con decisiones. El esclavo, en cambio, deja que esa imagen sea dictada por el azar, por el ruido externo, por las dudas que no cuestiona. Y esa elección, repetida a lo largo del tiempo, no es menor. Es, de hecho, la única que realmente importa, porque todo lo demás, lo que uno vive, lo que uno tiene, lo que uno experimenta, es simplemente el eco de esa elección inicial. Cuando una mente se alinea con la abundancia, no necesita gritar su poder. Se nota, se siente en el cuerpo, en la voz, en la energía que proyecta. Earl Nightingale hablaba de esto como si se tratara de una ley natural. Una mente bien dirigida inevitablemente produce una vida bien vivida. Los frutos de esa transformación interna comienzan a aparecer como señales silenciosas, pequeñas evidencias de que algo profundo ha cambiado. En la salud, por ejemplo, la abundancia no se manifiesta solo en ausencia de enfermedad, sino en vitalidad, en la forma en que uno se cuida, no desde el miedo, sino desde el respeto. El que piensa con abundancia honra su cuerpo como una herramienta sagrada, porque comprende que sin él no puede cumplir su propósito. Duerme mejor, respira más profundo, come con más conciencia. No porque alguien lo obligue, sino porque su mentalidad lo guía hacia eso como algo natural. En las relaciones, el cambio es aún más notorio.
La mente abundante deja de necesitar controlar, demostrar o retener. No busca ganar afecto, lo comparte. No teme quedarse solo, porque sabe que atrae lo que es. Ama sin dependencia, escucha con presencia y elige con claridad. No acepta cualquier cosa por miedo a estar vacío, porque ya no lo está. Y ese tipo de persona, magnética sin esfuerzo, comienza a rodearse de conexiones más profundas, más verdaderas. Pero el fruto más poderoso se da en el propósito, porque cuando uno piensa en abundancia, deja de preguntarse ¿qué me va a dar la vida? Y comienza a preguntarse ¿qué voy a entregar yo? Ese es el cambio más sutil y más revolucionario. El esclavo pregunta cómo sobrevivir, el rey cómo servir. Y al hacerlo, encuentra caminos, oportunidades y llamados que antes estaban ocultos por el ruido de la carencia. Nightingale compartía historias reales de personas que transformaron sus vidas solo cambiando la dirección de su pensamiento. Un vendedor que duplicó sus ingresos al visualizar su éxito todos los días antes de salir a trabajar. Una madre que convirtió su casa en un refugio de armonía gracias a su cambio de actitud. Un empleado común que, inspirado por The Strangest Secret, descubrió que podía convertirse en empresario simplemente aplicando lo aprendido, pensar con claridad, actuar con propósito y jamás dejar de repetirse lo que quería lograr. Estos no eran casos extraordinarios, no eran elegidos, eran hombres y mujeres comunes que en un momento de su vida decidieron pensar como reyes. Y los frutos llegaron, porque la mente, cuando se alinea con una visión clara, se convierte en el instrumento más poderoso del universo, y una vez que eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. La libertad mental no es gratuita. Aunque es interna, aunque no depende de permisos ni de leyes externas, tiene un precio. Y ese precio es alto, pero justo. Hay que desprogramarse. Hay que ir, pensamiento por pensamiento, desmontando todo lo que la escasez sembró durante años. Earl Nightingale lo decía sin rodeos. La mente actúa como un campo fértil, dará frutos, pero depende de ti qué semillas plantas. Y durante mucho tiempo, a la mayoría le han sembrado miedo, limitación y resignación. Salir de esa programación es un acto de guerra silenciosa, no contra el mundo, sino contra los hábitos mentales heredados, contra los discursos internos que se repiten con la voz de padres, maestros, medios, amigos. Es mirar de frente a todo eso y decir, ya no más. Pero no basta con desearlo, hay que actuar, hay que sostener la decisión más allá del entusiasmo inicial. Aquí es donde muchos fallan. Creen que basta con una frase inspiradora o con escuchar un audio una vez. Pero el verdadero cambio es incómodo. La mente antigua se resiste, grita, sabotea. Quiere seguir siendo esclava porque al menos, en esa cárcel, ya sabe cómo sobrevivir. Pero el que quiere reinar no sobre otros, sino sobre sí mismo, necesita 3 virtudes que Nightingale consideraba esenciales: responsabilidad, disciplina y enfoque. Responsabilidad para dejar de culpar a lo externo, para asumir que lo que está ocurriendo, de algún modo, es reflejo de lo que se permitió pensar y aceptar, no como castigo, sino como punto de partida. El rey mental no se victimiza, se observa, aprende y decide distinto. Disciplina para repetir lo nuevo, incluso cuando no se siente natural, para escribir cada día sus metas, para alimentar su mente con lecturas nobles, para rodearse de palabras que eleven en vez de contaminar. La disciplina no es rigidez, es libertad sostenida. Y enfoque, porque el mundo moderno ofrece 1000 distracciones por minuto. La mente esclava se deja arrastrar por cada estímulo. La mente del rey elige en qué pensar.
y al hacerlo, gana poder. Este es el precio, pero quienes lo pagan descubren que vale más que cualquier fortuna material, porque la verdadera riqueza no es lo que uno tiene, sino lo que uno es capaz de crear desde adentro, y cuando esa capacidad despierta, el mundo exterior no puede evitar alinearse. Al final de todo, cuando se apaga el ruido del mundo y uno se queda a solas con sus pensamientos, solo queda una pregunta: ¿quién gobierna tu mente? No importa lo que digas en público, ni lo que aparentes. Lo que importa es esa voz silenciosa que habita en lo más profundo, esa que decide si hoy te mueves por fe o por miedo, si avanzas por convicción o retrocedes por costumbre. Earl Nightingale lo dijo de forma inapelable: todos nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. No hay escape, no hay excepción. La mente es la causa y tu vida es el efecto. Y si no te gusta lo que ves, cambia lo que piensas. No mañana, hoy. Porque cada día es una coronación y cada pensamiento un acto de gobierno. Puedes seguir entregando tu reino interior al caos, a la duda, a la escasez, o puedes reclamar tu trono, no con orgullo vacío, sino con una decisión firme, la de pensar como quien sabe que nació para algo más. No te pido que creas ciegamente, te invito a que observes, que mires tu vida y te preguntes qué tipo de pensamientos me trajeron hasta aquí, y luego te mires al espejo, no como víctima del pasado, sino como el arquitecto del futuro. Hoy, no importa lo que hayas vivido, tienes la llave. Puedes seguir pensando como esclavo, o puedes elegir con cada palabra, con cada pensamiento, con cada paso, empezar a pensar como rey. La diferencia, como dijo Nightingale, está en lo que siembras aquí dentro. ¿Y tú? ¿Qué vas a sembrar a partir de hoy?